Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 15 al 10, y ténganla ahí lista porque vamos a estar leyendo varios pasajes. Voy a leerlo yo en la Biblia del lenguaje sencillo. Ahí en pantallas nos vayan a proyectar la Reina Valera 1960 para que usted lo vaya siguiendo con su vista. Lucas capítulo 22, versículo 15 al 20. Dice así: Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que yo no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártalo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa de vino y dijo: este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace un nuevo pacto con ustedes. Hablar de este evento que le conocemos hoy en día como la Cena del Señor, pero en el día que llevó a cabo se le conoce como el día de la Cena de la Pascua, fiesta para el pueblo de Israel, donde traían a su mente el recordar, el alabar a Dios, el celebrar que un día Jesús, el Señor, rompió las cadenas de esclavitud y fueron libertados de Egipto. Y el detalle significativo de la fiesta de la Pascua tuvo que ver en Egipto con el reunirse algunas familias y sacrificar un cordero. Participaron del cordero cenando, pero la sangre del cordero la utilizaron para poner una pequeña marca ahí en los marcos de las puertas. Cada puerta que estaba marcada con esa sangre tenía la señal para que cuando el ángel de la muerte pasara, no entrara a esos hogares y no tocara a ninguno de los primogénitos que había. Esto significa que desde el día que salieron de Egipto, ya venía dándonos una enseñanza. Esa obra, ese sacrificio que Jesús haría por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús viene a tomar el lugar de ese cordero sin mancha y estuvo dispuesto a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Cuando comparamos las narraciones de este evento entre Lucas, Mateo y Marcos, la narración diferente es la de Lucas, por eso quise leerla aquí. En Mateo y en Marcos, ustedes se van a dar cuenta que solamente dice: y tomando Jesús la copa. Pero Lucas hace referencia a que usó dos copas. El pueblo judío, cuando celebra la Pascua, no usa ni una copa ni usa dos, usan 4 copas, 4 tiempos. Así que Mateo y Marcos solamente se centraron en el tiempo de una copa. Pero Lucas, por alguna razón, denotó la importancia de 2 momentos. Porque en la segunda copa, si ustedes observaron al leer el pasaje, no hace referencia al pan, sino solamente al vino, acentuando el nuevo pacto, el nuevo compromiso de Dios con la iglesia que estaba a punto de nacer. En la siguiente fiesta que continuaba, que era la fiesta de Pentecostés. Y tomando la referencia de Lucas, entonces
vamos a traer a nuestra mente de una manera sencilla cuál es el simbolismo. Solamente quiero resaltar este concepto. Nosotros, como cristianos pentecostales, creemos que el vino y que el pan son símbolos. La iglesia tradicional en México, en su doctrina enseña un concepto que se le llama la transubstanciación. La iglesia tradicional enseña que el vino es la sangre de Cristo y que el pan es la carne de Jesús. Nosotros no creemos en esto. Creemos que el vino representa y que el pan representa, como Jesús bien lo dijo. Y vamos rápido todos juntos ahí a Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Y dice así: gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados, así de abundante es su gracia. El apóstol Pablo está acentuando que el derramamiento de la sangre de Jesús o el simbolismo del vino tiene que ver con traer presente a tu mente y a mi mente que tus pecados, que mis pecados han sido perdonados. Quiero resaltar que el vino que usamos cuando participamos de la Santa Cena no es vino, es jugo de uva o digamos vino de uva sin fermentar. Amén. De una manera más clara, por si todavía alguno tiene dudas, eso significa sin alcohol, ¿verdad? Sin ningún proceso químico que pueda alterar su composición para hacerlo tóxico. Y en segundo lugar, el pan que utilizamos pues simplemente está hecho con harina de trigo, un poquito de aceite de oliva y un poquitito de agua solamente para poderlo amasar. Se hace a manera de una tortilla de harina con rodillo, se pone ahí en el comal y bueno, tenemos un pan que cuando uno lo prueba no tiene, creo yo, no tiene un sabor así muy, que digamos que sabroso está al paladar. Simplemente es harina de trigo y aceite de olivo. Estos dos elementos tienen simbolismos también. El aceite representa al Espíritu Santo, amén. La harina representa también al Espíritu Santo, declarando el sustento, la provisión al pueblo de Israel. Así que son dos símbolos muy sencillos que tenemos cada vez que participamos de la cena del Señor. Pero la pregunta que quizás muchos se han de hacer es: ¿hay algún requisito para participar de ella? En la religión tradicional, perdón por estar repitiendo esto, pero como es el concepto que muchos tenemos, de alguna manera el participar de la cena del Señor se hace de manera abierta para todos, pero hay un detalle que sí es importante resaltar. Se recomienda que antes de que participen de la cena del Señor se hayan confesado. Esto es interesante porque ese principio sí es un principio bíblico que vamos a ver enseguida. Y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 capítulo 11, versículo 28. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Voy a leer desde el versículo 27 para tener un poquito más contexto. Dice así: así que si alguien come de este pan y bebe de esta copa, del Señor indignamente,
está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. En este versículo quise leerlo porque entonces Pablo dice que podemos participar de la cena del Señor indignamente. Y en el versículo 28 dice así: por eso cada uno debe examinarse antes de comer el pan y de beber la copa. A eso se debe que en la iglesia tradicional un requisito antes de participar de la cena del Señor es haberse confesado. Eso es correcto. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que entender que hay una oportunidad para nosotros. Este próximo domingo es un domingo de comunión. Vamos a participar de la cena del Señor en la iglesia y aquellos hermanos que nos van a acompañar desde sus casas. Pero quise predicar esto hoy porque yo quisiera invitarte a que hoy por la noche, el día de mañana, muy de mañana, antes de que salga el sol o durante el día, tomes un tiempo de intimidad con Dios. Es importante, dice el profeta Jeremías, que examinemos nuestros caminos. Es importante que tomemos esta noche o la madrugada del día de mañana un tiempo de limpieza. Está escrito: el que esté limpio, límpiese más. Y yo te quiero retar en el nombre de Jesús a que el domingo no lo hagas de manera tradicional o de manera religiosa. Aprovecha estos tiempos espirituales. Y para ello yo quiero invitarte, voy a decir esto en sentido figurado, a que el domingo vengas vestido con vestiduras de justicia, con ropas de gala, y que de un testimonio profético demos un testimonio espiritual de que estamos listos para tener comunión con el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que si hay alguien que te haya lastimado y tienes un sentimiento en contra de él, si hay alguien que te hizo enojar mucho y se te complica el poder saludarlo, simple y sencillamente, si tu corazón no es recto, porque hay algo que le inquieta y tienes la posibilidad de llamar por teléfono, mandar un mensaje de texto o de ir a la persona, hazlo y ponte a cuentas. Porque ¿cómo podemos decirle a Dios: Dios, es domingo de comunión, Dios, tengo comunión contigo, si a mi hermano que lo veo no tengo comunión con él? No puedes decir que amas a Dios si a tu hermano que estás viendo no lo amas. Así que la comunión con Dios inicia con la comunión con nuestros hermanos. Así que te reto en el nombre de Jesús a que te pongas a cuentas. Prácticamente soy nacido en el Evangelio y no voy a exagerar, pero todos los años de mi vida, al menos un año o 2 veces por año, se participaba de la Santa Cena. Y cuando era niño, había un cuadro que yo veía en la iglesia. Hermanos que en el momento de pasar al altar a tomar la Santa Cena, se quedaban en su lugar. Según ellos, muy santos, porque no querían pasar a tomar de la Santa Cena indignamente. En parte hicieron lo correcto, pero después aprendí que en realidad su pecado ya no era ese, sino era otro, porque sabiendo que tenían algo en contra de alguien y sabiendo que tenían la oportunidad para ponerse en paz y en comunión, no lo hacían. Entonces su pecado se hacía mayor. Porque teniendo la oportunidad de sanar el corazón, teniendo la oportunidad de perdonar, de hacer a un lado el orgullo, el rencor, preferían mantener eso en su corazón y no pasar al altar para no tomar indignamente la cena del Señor. Y el espíritu criticón que todos tenemos, sí dije bien, todos tenemos el espíritu criticón. Sí.
Desde chiquillo yo pasaba el escáner, Edson, y cada que pasaba la Santa Cena eran los mismos los que no pasaban. Mi mente cuando era niño no me alcanzaba para tanto, pero hoy me pregunto yo, algunos de ellos ya fallecieron. Yo me pregunto, ¿morirían con eso en su corazón? ¿O tomarían la oportunidad que viene de Dios para ponerse en paz con sus hermanos? Así que si tú te estás preparando el domingo para no venir, porque ahorita la contingencia se presta para no asistir, porque tienes algo en contra de alguien y no quieres tomar de la cena del Señor indignamente, yo quiero que examines lo que acabo de mencionar. Hay una oportunidad. Por eso quise predicar esto hoy y no el domingo o antes de participar de la Santa Cena. Porque quiero invitarte a que esta noche pases un tiempo en la presencia de Dios. Porque hay una invitación que el Señor está haciendo. Este texto nos gusta a todos. Venid a mí los que estéis trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿A quién no le gusta ese texto? Pero también hay otro que dice, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados estuvieran de un color muy rojo, dice el Señor, en mi presencia se van a poner blancos. Pero tienes que venir. Así que si a ti te gusta ir a Dios para descansar, gloria a Dios por eso, pero también tienes que ir a Dios a sanar tu corazón, también tienes que ir a Dios a que a través de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz sea cubierto todo pecado, toda iniquidad que hay en tu vida. Así que la trompeta está llamando. ¿Quién quiere estar en comunión? Toma esta oportunidad. Créemelo, te lo digo en amor. Te invito en el nombre de Jesús a tener paz para con tu hermano y para con Dios. Está escrito, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Eso significa que si tú no participas de la Santa Cena porque no quieres pecar, porque la tomarías indignamente, porque tienes algo contra alguien, porque reconoces que pecaste, aparentemente estás bien, pero si no has seguido la paz, no tienes salvación, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Notas? Así que toma esta oportunidad en el nombre de Jesús y acepta la invitación que Él te hace en esta noche. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Así que prepara tu corazón en el nombre de Jesús para celebrar la cena del Señor y tener comunión con Él. Y reafirmando lo que mencionaba hace unos momentos, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a reafirmar esto, dice así: pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué es tan importante participar de la cena del Señor? Porque es el acto profético de decirle al Señor: estoy listo para tu regreso. Una persona que está en comunión, una persona que tiene su corazón sano y que tiene su corazón limpio, se puede entender que está vestido con ropas o vestiduras de justicia, que tiene vestiduras de gala, que tiene ropas hermosas. Entonces, si el Señor Jesucristo viniera hoy por su iglesia, ¿estás listo para irte con Él?
No sabemos el día ni la hora en que suene esa final trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que hayan pasado las pandemias, la guerra, el hambre, la crisis, y que se hayan mantenido en comunión con Él, serán transformados para ser levantados y estar juntamente con Él, encontrándose en las nubes. ¡Wow! No sabemos cuándo va a ocurrir eso, pero sí sabemos que este próximo domingo, 15 de noviembre, vamos a tener Santa Cena. Y escúchame lo que te quiero decir ahora. Celebrar la Santa Cena proféticamente es celebrar la venida de Jesús. Así que vamos a prepararnos y vamos a procurar estar limpios y mantenernos limpios. La Cena del Señor tiene 3 significados y el primero de ellos es hacia el pasado. Cuando participamos de la Santa Cena, tenemos que reflexionar sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Yo quisiera entender lo que había en el corazón de Barrabás. Barrabás era el hombre que iba a morir crucificado. Se le describe como alguien que había cometido muchos delitos, quizás alguien sin escrúpulos. Pero yo me pregunto, ¿tendría miedo a la muerte? Yo me pregunto, ¿tendría miedo a pasar ese sufrimiento? Él sabía que iba a morir crucificado, porque esa era su sentencia. Pero escúchame bien, no podemos decir que fue el pueblo simplemente el que decidió. Era plan de Dios, era el propósito de Dios. Pero Jesús, el Hijo de Dios, tomó el lugar de Barrabás. La cruz que era para Barrabás, la muerte que era para Barrabás, el sufrimiento que era para Barrabás, lo tomó Jesús. Por eso, si un día tengo la oportunidad, le voy a preguntar a Barrabás, ¿qué sentiste? Porque no solamente no lo crucificaron, lo dejaron en libertad por todos sus delitos. Para mí, Barrabás es el ejemplo profético de lo que el sacrificio de Jesús en la cruz ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando participamos de la Santa Cena debemos de recordar que muchos de nuestros errores traen consecuencias y que muchas de ellas las ha tomado Jesús. Muchas de ellas no han llegado a nuestras vidas porque en su misericordia Él tomó nuestro lugar. Así que yo te invito en el nombre de Jesús a abrir tu entendimiento y entender el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Jesús fue mi sustituto. Número 2, cuando participamos de la Cena del Señor, tenemos que tomar un tiempo para mirar nuestro presente, para considerar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las convicciones que tenemos por la palabra de Dios que hemos recibido. Mientras celebramos la Cena del Señor, debemos de estar conscientes que es por Él y para Él. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿estás listo para morir hoy? Y no me refiero a si dejaste testamento o si ya pagaste la luz y el agua. Me refiero a que si estás listo para morir hoy y seas salvo. No todos tienen la oportunidad de ponerse a cuentas. Pero tú y yo tenemos hoy esta gracia de Dios. Así que te repito, venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Y número 3, cuando participamos de la Cena del Señor,
también tenemos la oportunidad de mirar hacia el futuro, de mirar hacia la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que todas las veces que comiéramos de ese pan, que todas las veces que bebiéramos de esa copa, estamos anunciando la segunda venida de Jesús. Estamos anunciando el regreso del Señor. Estamos manteniendo viva la esperanza de que Cristo sana, salva y viene. ¡Wow! Así que, iglesia, ¿estamos listos? Y voy a concluir con una idea que voy a retomar el domingo en la palabra. Con esto voy a dejar esta prédica inconclusa para terminar el domingo. Estamos en el año 2020. Si ustedes, por curiosidad, comienzan a investigar sobre esos profetas cristianos y no cristianos que han profetizado acerca del fin del mundo, muchos de ellos coinciden en que la siguiente década va a ser una década, voy a utilizar la expresión yo, importante. Pónganse a investigar gente de siglos pasados. Algunos dijeron el mundo se va a acabar, algunos dijeron vienen eventos históricos, pero la década que estamos por iniciar arrancando a partir del 2021, escúchame bien lo que te voy a decir, es un tiempo de Dios. Y con esto termino. La señal es Trump. Él es la señal. Si el 21 de enero, me puedo equivocar en la fecha, toma la presidencia de los Estados Unidos, en enero les digo lo que Dios tiene para nosotros. Pero si Trump no se sienta en la silla en enero les digo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué estoy diciendo esto así de directo? Porque quiero que tomes conciencia que estamos viviendo uno de los últimos tiempos de oportunidad de Dios para nosotros. Guarda esto en tu corazón. Y yo quiero que tú y yo como iglesia estemos listos, estemos preparados, estemos apercibidos para que el día que el Señor venga nos encuentre haciendo así. Quiero invitarlos a ponerse en pie. Y vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios que estamos aquí. Vamos a decirle a Dios que estamos dispuestos para caminar en obediencia a su palabra. Pero si tú amas a Jesús y quieres tener comunión con Él, es necesario que ames a tu hermano y tengas comunión con Él. Si tú amas a Jesús y tienes comunión y quieres tener comunión con Él, es necesario que te ames a ti mismo y tengas comunión contigo mismo. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Estás listo para ir a la presencia de Dios?
Vamos a orar.